Hola, saludos cordiales a todos los presentes, en especial a nuestros docentes Fabiola Dorot y Patricio Peso. Los integrantes de este trabajo son Asli Vergara, Isela Barrios, Consuelo González, María Elena Urrutia, Vicente Torres y yo, Darío Matos. Hablaremos sobre la tuberculosis. Como introducción, en este presente trabajo se hablará de la tuberculosis, que es una enfermedad infectocontagiosa causada por un grupo de bacterias, siendo una enfermedad sistémica que afecta mayoritariamente al sistema respiratorio por la bacteria Microbacterium tuberculosis, o también llamada bacilo de Koch. Mecanismo más frecuente de transmisión es la vía aérea por medio de gotas de FLAT que emite una persona enferma con tuberculosis. Es una bacteria aerobia estricta, patógena de la familia Microbacteriaceae, del género Microbacterium. Son bacilos gram positivos de tamaño de 0,2 a 0,7 unidades por millón. Son no formadoras de esporas ni cápsulas. Cabe mencionar que son de crecimiento lento. Los objetivos de este tratamiento son interrumpir la cadena de transmisión, prevenir las complicaciones y secuelas, curar a las personas afectadas por tuberculosis y evitar la muerte por esta causa. El tratamiento debe incluir fármacos, bactericidas y bacteriostáticos. Los signos y síntomas de esta patología ya nombrada son fiebre, fatiga, pérdida de peso, tos recurrente, presencia de adenopatías, hemoptisis, dificultad respiratoria, dolor de pecho o espalda. En la siguiente imagen se presenta la adenopatía a nivel del hilio pulmonar derecho, asociada a imágenes parenquinatosas. En una mejor explicación es de que en la imagen se presenta la tuberculosis inicial. La clasificación taxonómica del bacilo de Koch son el filo, que es Actinobacteria, la familia Microbacteriaceae, el orden es Actinomycetales, la especie es Microbacterium tuberculosis, el género es Microbacterium, y lo nombrado anteriormente es de Dr. Gonzalo Miranda, Revista Chilena de Radiología, volumen 10, número 4, año 2004, páginas 178 y 182, es nuestra cita enunciada. Primer artículo. Tuberculosis abdominal en niños y adolescentes. Un desafío diagnóstico. En nuestro medio hay reportes desde principios del siglo XX, haciendo hincapié en lo variable de su presentación y que simula emergencias quirúrgicas. La tuberculosis abdominal, por presentar manifestaciones clínicas inespecíficas, continúa siendo un desafío para los médicos, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Es así que a menudo el diagnóstico es tardío, por lo que las complicaciones y la mortalidad aumentan. La literatura nacional es sobre todo en adultos, y no se encuentran reportes dedicados exclusivamente a la población pediátrica y adolescente. Esto nos motiva a revisar nuestra experiencia en esta entidad por la dificultad diagnóstica, las formas de presentación simulando abdomen agudo y los problemas en el manejo de los pacientes. Infecta la cavidad abdominal, secundario a diseminación hematógena de un foco pulmonar primario en la niñez con reactivación posterior, la ingestión de esputo infectado de enfermedad pulmonar activa, la diseminación linfática de nódulos linfáticos infectados y la ingestión de comida o leche infectada. Según la localización, la tuberculosis gastrointestinal, la adenitis mesentérica tuberculosa, la tuberculosis peritoneal y la tuberculosis hepatobiliar. Los criterios de inclusión de estos pacientes fue la evidencia histológica de granulomas con necrosis. Los pacientes con tuberculosis abdominal fueron divididos en tuberculosis intestinal, tuberculosis peritoneal, tuberculosis de nódulos linfáticos y tuberculosis hepática. Todos estos pacientes fueron tratados con el esquema 1, que consistió en 4 drogas antituberculosas durante los primeros 2 meses
y luego 2 de estas drogas durante los siguientes 4 meses. Material y métodos. En el presente estudio es de tipo descriptivo, transversal, retrospectivo, de pacientes pediátricos y adolescentes con tuberculosis abdominal, hospitalizados en el Departamento de Pediatría y Medicina del Hospital Nacional Hipólito Unanue, de enero de 2003 a julio de 2014, en Lima, Perú. Un total de 30 casos de tuberculosis abdominal fueron vistos en este periodo de tiempo. En la tabla número 1, los datos epidemiológicos, un total de 687 pacientes menores de 20 años fueron diagnosticados con la enfermedad de tuberculosa. De estos, solo 30 pacientes tuvieron tuberculosis abdominal, que corresponde al 4,37% del total. Del grupo de estudio, 16 pacientes fueron hombres y 14 pacientes fueron mujeres. En la tabla número 3, el diagnóstico nutricional, en relación al estado nutricional, el 63,33% de los pacientes fueron eutróficos, 23,33% presentaron desnutrición con emaciación y 13,34% estuvieron con sobrepeso y obesos, que se puede evidenciar en la tabla número 3. En esta evaluación se consideró el peso total, a pesar de que la ascitis pueda distorsionar una exacta evaluación, pero es la única manera como se reporta en la literatura. La conclusión de este artículo es que la tuberculosis abdominal es vista en el 4,33% de los pacientes con tuberculosis, de los cuales el 63,32% tienen manifestaciones extraabdominales. La tuberculosis abdominal debe ser considerada en pacientes con dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso y una radiografía de tórax anormal. Los estudios por imágenes pueden ser muy útiles para un diagnóstico temprano de tuberculosis abdominal. La tuberculosis en adultos mayores. La tuberculosis en adultos mayores implica que las personas son particularmente vulnerables al desarrollo de la tuberculosis debido a su condición de personas debilitadas dada su comorbilidad, malnutrición y en general la escasa actividad física que pueden realizar. Muchos de ellos la contraen en hogares de ancianos, en aquellos lugares donde hay personas ya contagiadas o centros de salud. Debemos recordar que muchas veces se ven expuestos sin saberlo, ya que esta enfermedad en muchos casos se manifiesta varios años después, agravando su estado al punto de llevarlos a la muerte. Los síntomas en adultos mayores son tos de duración con sangrado o moco, dolor en el pecho al toser o respirar, repentina baja de peso involuntaria, disnea, fatiga, fiebre, sudor nocturno, escalofríos, entre las más habituales. A la tomografía que aparece al lado derecho, en la figura 1 aparece una tomografía con un patrón miliar de tuberculosis con un nódulo de 1,2 centímetros de diámetro en la periferia. En la tomografía B aparece una erosión de los cuerpos vertebrales en el espacio distal de 9-1, colección paravertebral adyacente compatible con escondilodicitis abscesificada y una hernia de Borgnani derecha asociada. En la tomografía C aparece una resonancia magnética de corte sagital de T12/TSE, espondilodicitis a nivel de 9-11, con absceso paravertebral, sin signos de mielopatía. Esta información aparece en el libro del doctor Pedro March y Ayuela. El libro se llama Situación actual de la tuberculosis en España, Medicina Clínica en Barcelona, del año 1991, página 97, párrafo 463 y la cita 72, número 72. Los resultados de este estudio, ¿cierto? Entre los años 1997 y 2002 se hizo un estudio diagnosticando 302 casos, de los cuales 49, que corresponde al 16,2%, en pacientes sobre 65 años de edad.
Esta tabla refleja cómo han evolucionado los casos a lo largo de los años, haciendo una comparación de la recurrencia en los mayores de 65 años versus el resto de la población. Como podemos observar, en general disminuye gradualmente desde 26 por 100.000 habitantes. Considerando una población mayor de 65 años, se produce una variación considerable de un año a otro, con una media del 16.3 respecto de 100.000 habitantes. Entre tanto, el restante universo medido, menor de 65 años, sigue las pautas que el resto de la población. Esto está expresado en la tabla que se encuentra a la derecha, donde habla de la evolución de la tuberculosis en pacientes mayores de 65 años en el área sanitaria de Cádiz, eso es España. Como conclusión, decimos que en el caso del estudio, ¿cierto? En términos generales hablamos que los individuos son extremadamente vulnerables por su condición general. Tuberculosis en el personal de salud. Bueno, el personal de salud está expuesto a estos pacientes directamente, ya que ellos están expuestos con la mucosa, con el fluido y las partículas que se encuentran en el aire o en inmuebles. Como sabemos, bueno, hay una tabla aquí que podemos observar, un gráfico que nos muestra la ventilación en un lugar cerrado, que esto va disminuyendo la infección. Esto es una fórmula de Riley-Weld. Estas razones, en los países más avanzados se les recomienda a los hospitales que tengan salas generalmente con 2 recambios por hora, o sea que quiere decir que tenga una ambientación para que la bacteria, la tuberculosis, pueda ser diseminada. Factores de riesgo. Bueno, en el personal de salud hay muchos factores de riesgo, pero vamos a ver los más importantes. Bueno, la ocupación del personal de salud. Todo el personal de distintas áreas de la salud presenta un mayor riesgo de contagio, especialmente cuando se van a realizar procedimientos invasivos o se tiene contacto con mucosa o, por ejemplo, cuando están con máscaras de aire, etc. En los centros de salud médicos, enfermeras y paramédicos usan medidas estándar, siguen protocolos y rigurosos. En pacientes internados con diagnósticos positivos deben ser aislados, por lo que igual eso es un factor de riesgo para el personal. Bueno, el nivel socioeconómico también es un riesgo, ya que si no hay suficiente presupuesto para los elementos de protección personal que nombramos antes, no se puede tener el cuidado adecuado que tenemos para la tuberculosis, que es muy peligrosa. E incluso auxiliares de enfermería que están mucho más expuestos, se han visto que están más contaminados que, por ejemplo, una enfermera. El lugar de trabajo del personal de salud. Es muy importante tener una infraestructura bien constituida, ya que deberíamos tener, como vimos en la tabla pasada, un aire adecuado para poder eliminar esta aislados, por lo que igual eso es un factor de riesgo para el personal. Bueno, el nivel socioeconómico también es un riesgo, ya que si no hay suficiente presupuesto para los elementos de protección personal que nombramos antes, no se puede tener el cuidado adecuado que tenemos para la tuberculosis, que es muy peligrosa. E incluso auxiliares de enfermería que están mucho más expuestos, se han visto que están más contaminados que, por ejemplo, una enfermera. El lugar de trabajo del personal de salud. Es muy importante tener una infraestructura bien constituida, ya que deberíamos tener, como vimos en la tabla pasada, un aire adecuado para poder eliminar esta bacteria. Entonces es muy importante que el paciente tenga su aislamiento, ya que es por gotita, como leímos en el principio, entonces es muy importante para poder eliminarlo. La oportunidad diagnóstica. El tener su diagnóstico tardío es sumamente riguroso, ya que causa la espera de este paciente y este paciente puede ir contaminando a los demás. Eso hace que sea muy peligroso y pueda propagar mucho más la bacteria. En conclusión, luego de la creación del Programa Nacional del Control de la Tuberculosis en 1973, se observó un proceso de disminución en los casos, con una tasa de 3,6% entre los años 2000 y 2005. Y la mortalidad igual, bajó bastante en estos años, por lo que ahora se ve mucho más el aislamiento, tenemos vacunas en infantes y en lactantes, por lo que hace que sea mucho más
riguroso y sea menos la propagación de esta bacteria, gracias a los estudios y los programas que se crearon. Bueno, en conclusión, en la actualidad, el TBC se considera un problema de salud pública de primera magnitud. No solo afecta a los pulmones, sino que a otras regiones del cuerpo también, como por ejemplo el intestino. Se puede transmitir de persona a persona por vía aérea, ya que es una enfermedad sintomática y que cuenta con tratamiento. Los síntomas se presentan por meses de forma leve y es más propensa a los enfermos de VIH, ancianos y fumadores. Además, la tuberculosis afecta e infecta la cavidad abdominal de niños y adolescentes, algo que para los médicos aún sigue siendo un desafío tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Se puede decir que es un diagnóstico tardío, ya que por estos motivos las complicaciones y mortalidades aumentan. Para finalizar nuestra síntesis y evitar una mayor propagación de la tuberculosis, se debe diseñar un plan de trabajo local con evaluación de riesgos, sospechas y diagnóstico precoz para los pacientes. Puede ser un aislamiento de personas con alta sospecha o con diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Debemos contar con la desinfección de equipos de riesgos y con la educación hacia el paciente y entrenamiento del personal de salud. Como futuros profesionales de salud, tenemos un rol fundamental de prevenir estas enfermedades, educar y enseñar al paciente acerca de los signos y síntomas y evitar que esta enfermedad siga aumentando en el futuro. A continuación, nuestras referencias bibliográficas de las citas realizadas en este trabajo. Muchas gracias por su atención.